Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Usted, querido católico, se puede preguntar, bueno, cuando se hace referencia al primado de Pedro, ¿qué significa el primado de Pedro? Bueno, que Pedro siempre fue el primero de los apóstoles. Pedro es el que toma la iniciativa para hablar, Pedro es el que se levanta, Pedro es el que pide silencio y todo el mundo le obedece y le escucha. Pedro aparece en todas las listas de primero cuando se quiere enunciar a los apóstoles. Y no debemos olvidar, eso tiene respaldo bíblico, ya lo voy a tocar, y no debemos olvidar que cuando Jesucristo llamó a Pedro y sobre él quiso edificar una iglesia, edificaré mi iglesia, entonces observamos que le dio las llaves. ¿Para qué las llaves? ¿Y qué llaves le dio? ¿Las de la casa? No, las del reino de los cielos. Eso usted no lo puede desconocer así como así, querido hermano católico y mucho menos hermano protestante, ¿no? Le dio autoridad para atar y desatar. Lo que ate aquí en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desate aquí en la tierra queda desatado en el cielo. Es decir, que la realidad entre la tierra y el cielo están íntimamente unidas. Y eso se lo dejó a Pedro. Ahora bien, si avanzamos más en el proceso que Jesucristo tuvo con los apóstoles y concretamente con Pedro, vemos que Jesucristo le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Pedro era pastor? No. ¿Pedro qué era? Pescador. Y entonces ahora le cambió de oficio el Señor. Entonces ahora tiene que pastorear ovejas y corderos. ¿Y será que esas ovejas y esos corderos eran animalitos? Como así hacía antes Pedro, que pescaba pescaditos, es decir, animalitos. ¿O a qué corderos y a qué ovejas se está refiriendo? Se está refiriendo a algo que es los corderos y las ovejas del Señor. Porque el Señor Jesucristo no está diciendo apacienta los corderos, apacienta las ovejas. No, el texto bien claro dice apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, que es un rebaño que es del Señor, así como es la iglesia del Señor, pero que dio a Pedro, ¿no?, la realidad, ¿no?, el mando, la autoridad para pastorear, gobernar, dirigir esa iglesia. Entonces tiene una primacía. Y ahora, para respaldar contexto bíblico, vamos a tocar el Evangelio según San Mateo en su capítulo 10, versículo 2. Mire lo que dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. 2 puntos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Pero aquí hay una palabra bien clave que inicia el listado. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. 2 puntos. Primero, Simón, llamado Pedro. Cuando se dice primero, ahí se está dando la primacía o el primado de Pedro. Pedro, el primero de los apóstoles. Pedro tiene la primacía. Pedro, el primado, ¿no? El primero, que es el encargado de coordinar, orientar, pastorear y ser vicario de Cristo aquí en la tierra de su iglesia. Edificaré mi iglesia, te doy las llaves, tienes autoridad de atar y desatar, y eso lo haces aquí, pero se entiende allá en el cielo, o sea que hay bastante relación en lo que tú hagas aquí, cómo gobiernes aquí y allá en el cielo. Y fuera de eso, lo puso a pastorear las ovejas del Señor y los corderos del Señor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. No sé
¿por qué los hermanos protestantes van en contra del primado de Pedro? La Escritura es muy clara. Dialogando con el padre Raúl Sánchez,